A continuación va a hablar el doctor Antonio Espino acerca de dos informes para el cambio separados por más de 30 años y posteriormente pasaremos al debate. Seguro que estamos cansadísimos ya, ¿verdad? Con ganas de ir a comer. Bueno, con ganas de hablar, yo creo, de debatir. A ver, esto cómo se... Anda, y se ha ido Raúl. A ver. Ponle la siguiente. Dale a la siguiente. Será con esto, ¿no? ¿Tú lo tienes aquí dentro? Sí. Pues sí, yo creo que sí, mejor. Sí. Ya voy yo también. Sí, porque aquí no sabemos. Es que no sabemos cómo pasar a la otra presentación. No sabemos ponerlo. No sabemos ponerlo. Antonio Espino. Es que en jornada técnica Antonio Espino. Eso es. Bueno, luego con esto. A ver si quiere. Ahora. Vale. Bueno. Yo tengo una situación de estar ya en familia porque es el segundo año que vengo. De manera que, en fin, este año, cuando me invitaron, pues dije que sí. Yo creo que fue una invitación. Cuando me invitaban, yo creo que esta mujer ya sabía que iba a decir que sí. Es decir, porque lo de venir aquí entre amigos, pues es una cosa grata. Yo, cuando hice la lectura del informe de Dainius Puras, me trajo a la cabeza, cuando lo estaba leyendo, el informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica del 85. Me trajo también más cosas. Por ejemplo, me trajo bastante, curiosamente, pero de eso no voy a comentar nada, algunos textos de Lyne, de los antipsiquiatras ingleses de los años 70 también. Pero sobre eso, en fin, no, ya era complicar un poco las cosas. De manera que, ¿por qué me planteé hacer una especie de recordatorio del informe del 85 a partir del informe de Naciones Unidas de 2017? Primero porque a mí me parecía que respondían a un aspecto común, que era en un determinado momento el intento de hacer un cambio de rumbo a la atención a la salud mental. Y en ese sentido, pues era común en ambos informes. Luego, en la lectura, a pesar de tanta diferencia de años, más de 30 años, yo me daba cuenta que, aunque se partía de momentos muy diferentes, más de 30 años es mucho, sin embargo, me encontraba con que las conclusiones y las recomendaciones volvían a acercarse los dos informes. Curiosamente, partían de dos momentos históricos muy diferentes. Uno parecía que estaba empezando y el otro parecía que ya estaba de vuelta, pero curiosamente las conclusiones y las recomendaciones yo encontraba puntos en común. Y luego, la verdad es que leyendo los comentarios de Matt Munichen, cuando estuvo en Toledo en los 20 años del informe de la Comisión Ministerial, hablo del año 2005, hizo un informe tan favorable, yo creo que más allá que lo habitual de los funcionarios de la OMS, Víctor. Aquello fue extraordinario. Fija, aquí os he cogido una parte de su intervención porque es que realmente para los españoles, para la generación del 82, diríamos, pues esto era muy grato. Es decir, decía, para preparar mi intervención leí vuestro informe del 85. Me quedé sobrecogido. Verdaderamente se adelantaba a su tiempo al punto que hoy en día
el programa de esta reforma sigue siendo muy actual. La integración de la salud mental en la atención sanitaria general, la manera de abordar la discriminación y la estigmatización, los equipos comunitarios por sectores, la descentralización de la gestión hacia las regiones resultaban muy adelantadas a su tiempo. La inclusión de la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la educación sanitaria en la atención primaria, así como su inclusión como componente esencial de la atención a la salud mental, la reducción de los hospitales psiquiátricos y las propuestas de cambio en la formación se hallaban muy adelantadas a su tiempo y finalmente la prioridad dada a grupos especiales como niños, adolescentes y mayores, todo eso podemos decir que solo ocurría entonces en España. Y decía, tenéis mucho que decirle al resto del mundo y no deberíais ser tan modestos. Esto lo comentaba muy bien en el año 2005. Es decir, de manera que leyendo esto, aparte de recordarles, y fíjate, oye, que aquí estamos 3 personas que estuvimos en el lío del informe de la comisión, y dije, hombre, esto quiere decir que efectivamente, aunque haya pasado el tiempo, seguro que todavía hay cosas que se pueden decir desde el informe. De manera que eso, como digo aquí, me acabo de animar a intentar hacer una especie de lectura común. De forma que yo no voy a hacer un análisis del informe, yo creo que Víctor ha hecho un buen análisis ya del informe del relator, sino posiblemente en una publicación sí que entraría más en detalle en aspectos del informe, sino que más lo que he hecho es algo, una especie de juego, digamos, de ir viendo las cuestiones que plantea el informe del relator de Naciones Unidas, ir viendo sobre ese tema que es lo que planteábamos en el año 85, es decir, más de 30 años antes. Y, por otra parte, me he centrado casi exclusivamente en la parte de conclusiones y recomendaciones, porque si no, efectivamente, podía ser un debate un poco interminable. Y el problema que tenemos los jubilados es que los debates interminables nos encantan, pero hay que eludirlos y evitarlos. Bueno, el punto de partida de los dos informes es muy diferente. Yo muy simplemente diría, nosotros cuando planteamos el informe estábamos intentando iniciar una atención psiquiátrica razonable. Y el informe del relator en realidad lo que está viendo es un fin de ciclo en el que se encuentra con que muchas de las expectativas que se habían creado precisamente en los años 70, los años tal, bueno, pues se encuentra con que esas expectativas no se han cubierto. Es decir, que los puntos de partida son muy diferentes. Nosotros empezábamos a vivir y el relator está, de alguna manera, tratando de cerrar un ciclo. Hay un aspecto también diferente. En el punto de partida hay un planteamiento del relator que dice, por una parte, las organizaciones internacionales desde hace unos años están permanentemente interesadas en los temas de salud mental, vinculándolo además a que la salud mental es clave para todo el desarrollo humano en los países desarrollados, pero, sin embargo, eso no se pone en marcha de una manera importante porque, en realidad, las políticas y los políticos de los países siguen prestando poca atención a la salud mental. Esto era diferente al caso nuestro. En el caso nuestro es verdad que las organizaciones internacionales también tenían interés, pero sobre todo era un momento político en el que, digamos, era la propia administración quien estaba especialmente interesada de retomar un discurso que estaba en el ámbito fundamentalmente de los profesionales. Es decir, claro, en el punto de partida el relator plantea la dificultad de poner esto en marcha es porque sí, las organizaciones internacionales dicen que es importantísimo, pero los países a través de sus políticos, pues bueno, no lo acaban de ver. Aquí, fijaros que es verdad que si uno ve un poco los documentos relevantes a nivel internacional, sobre todo Naciones Unidas, OMS, el Banco Internacional de Desarrollo, este tipo de organizaciones tal, es verdad que en el siglo XXI
el tema de la salud mental se coge y no se deja. Es decir, hay un interés, yo creo, como en ningún otro momento, sobre estos problemas. Yo ahí veo, coloco algunos de los pasos. Efectivamente, no he puesto precisamente lo que comentaba Víctor, que fue retirado a partir de la Conferencia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también es un documento del año 2006. Y si veis ahí, hay una cosa nuestra, española, que es del 2007, que es cuando se aprueba la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Es decir, la Estrategia de Salud Mental es un resultado de la Conferencia de Ministros de Helsinki, y efectivamente en ese momento sí se asume ese tema también por parte del gobierno español. Es decir, en fin, no conviene recordar que en los años 80 había un gobierno socialista y que justo aquí coincide con otro gobierno socialista. Es decir, entre los años 90 y los años 2005, en realidad el silencio de la psiquiatría poco a poco va siendo importante, salvo la presión y el trabajo y la dinámica de las propias comunidades autónomas, ¿no? Entonces, indudablemente hay comunidades autónomas donde hay una dinámica en marcha. Ahora, decía que el punto de partida era, bueno, las organizaciones dicen que hace falta un nuevo paradigma, hace falta un cambio, los políticos no acaban de verlo. ¿Por qué hace falta el cambio? El relator, en este sentido, a mí me parece enormemente valiente. Me parece que, en fin, estas cosas cuando las decíamos allí por los 80, éramos tachados de rojos peligrosos. Sin embargo, esto ahora se puede plantear incluso desde un organismo como Naciones Unidas. Claro, ¿qué dice? Dice, hombre, esto que es lo que lo llevamos desde hace más de 20 años, que es un modelo médico influido con la industria, con la psiquiatría académica, es decir, todo ese entorno que al final está muy dinamizado por el propio desarrollo de la farmacología, digamos, en el mundo de la atención psiquiátrica. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué ha fracasado parcialmente? Y así lo dicen, que hay un fracaso parcial. Dice, ¿por qué no ha dado respuesta a la estigmatización del enfermo mental? Porque no se han confirmado sus bases científicas. Lo de la serotonina, que en su momento era una cosa tal, ahora es otro modelo más, el de la serotonina, en el sentido conceptual. Ha habido una deriva artificial interesada en todos los instrumentos diagnósticos que lo que han significado, de hecho, es una reducción fáctica de la gran diversidad propia de la experiencia humana. Es decir, ha habido una respuesta de limitación de la tolerancia sobre el comportamiento de los seres humanos. Curiosamente, ha tenido un efecto contrario, es decir, ha limitado el ámbito de la normalidad, las nuevas clasificaciones, o el ámbito de la experiencia humana. Ha alimentado una relación de autoridad del profesional con los usuarios, ha generado sesgos en la investigación científica, en el uso de los datos y en la propia transmisión del conocimiento. Esto, y por último, ha centrado su actuación de forma casi exclusiva en los individuos, eludiendo el impacto que sus condiciones de vida y el entorno tienen sobre su salud mental. Es decir, yo creo que la crítica que se plantea es una crítica, a mí me parece, que globalmente se puede aceptar y que, bueno, pues responde seguramente a un buen análisis de la realidad de todos estos años. Ahora, ¿qué pasa en el informe de la Comisión Ministerial? Claro, el punto de partida era muy diferente. Esto que aquí son pedacitos de textos, en realidad, del informe. Es decir, la aspiración de cambios en la psiquiatría está siendo reconocida en casi todos los ámbitos de la sociedad. Este es un texto de la presentación que firmaba el ministro de Sanidad, ¿no? Y aquí lo que se plantea que es, estamos en una fase mucho anterior. Aquí lo dice, el sistema de seguridad social no ha abordado dentro de sus prestaciones sanitarias la protección de la salud mental. Aquí decimos, hombre, es que la salud mental no es un asunto que el Estado haya asumido, se haya planteado.
Y de hecho la seguridad social, que había tenido ese gran desarrollo desde los años 60, había dejado a la salud mental al margen. Dice, nuestra ordenación sanitaria ha primado el desarrollo hospitalario en detrimento de capacitar a los servicios primeros de salud para poder afrontar los componentes emocionales que acompañan a la pérdida de salud. Hoy en día, el sistema general de salud debe integrar la atención psiquiátrica y la promoción de la salud mental, asumiendo los aspectos biopsicosociales del enfermar. Y por eso la reforma sanitaria, en la perspectiva de un servicio universal de salud, debe incluir la salud mental como una parte de la misma. La situación en que estábamos era muy diferente. Es decir, nosotros planteábamos básicamente el Estado no ha asumido que las personas con trastornos psíquicos son personas que necesitan de atención y de protección. Y es un Estado que ha tenido un desarrollo importante a nivel de la seguridad social, sobre todo a nivel de los grandes hospitales de la seguridad social, pero que, sin embargo, ha dejado marginada al sector de la salud mental, incluso en los propios planes de desarrollo. Y entonces, para nosotros era esencial que todo el proceso de reforma que se planteaba en ese momento por el propio cambio de la sociedad española incluyera a la salud mental. Es decir, que había un criterio de que queríamos coger el mismo camino que tenía que coger la reforma sanitaria que un año después se plantearía con la Ley General de Sanidad. Ahora, yendo a las conclusiones y las recomendaciones. En el informe de Naciones Unidas, ¿qué conclusiones se plantean? Bueno, porque hace falta un nuevo consenso, que hay que afrontar los desequilibrios de influencia y de poder existentes dentro del sector, es decir, todo el problema de la psiquiatría académica, de la industria, de no sé qué, que hace falta un nuevo enfoque que tenga en cuenta los determinantes sociales, que hay que tener una guía de ruta que incluya la integración de la salud mental en la atención primaria. Ahí hay un planteamiento que es la manera que desde su inicio la salud física y la salud mental estén integradas, ¿no? Una participación de las partes interesadas, promover más intervenciones psicosociales en el ámbito comunitario y erradicar de nuestras prácticas la cultura de la coacción, del aislamiento social y de la medicalización excesiva. Es decir, y las conclusiones lo que se plantea es si el modelo biomédico restrictivo que hemos llevado todo este tiempo vemos que ha tenido toda una serie de defectos, ha fracasado en una serie de aspectos, bueno, pues tenemos que replantearlo a través de un modelo alternativo. De manera que la recomendación general que vemos en el informe es una nueva práctica en salud mental que esté basada en los derechos de las personas y que para eso hace falta reequilibrar el enfoque biomédico actual y contar con el apoyo de todas las partes implicadas en su desarrollo. Esto es un elemento clave en el informe de Naciones Unidas, es decir, la implicación de todas las partes en su desarrollo, algo que en realidad no estaba en la sensibilidad del informe de la Comisión Ministerial de una manera presente. Es decir, en el informe de la Comisión Ministerial, como veréis, había mucho más una consideración de la necesidad de una nueva política en el campo de la salud mental y contando con lo que en ese momento suponía un gran movimiento de profesionales favorables, digamos, a esos cambios. Y las recomendaciones que el informe da por el cambio, antes ya lo ha comentado Víctor, dar participación a profesionales usuarios, este es un tema clave en el informe y que yo creo que es un tema clave también para debatirlo en este momento en España, promover un tipo de investigación en ciencias sociales, o sea, un esquema de investigación diferente del propio del modelo biomédico, reformar la formación médica, es decir, también antes ha habido una crítica de la formación médica académica, es decir, del mundo de la medicina, del mundo académico, y desarrollar medidas de promoción de la salud mental y de prevención del trastorno mental.
De estas dos, mientras que en el campo de la investigación y en el campo de la formación médica, el informe de la Comisión Ministerial aportaba muchas cuestiones, ahora lo veremos, en lo que afecta a la participación de profesionales y en lo que afecta a desarrollar medidas de promoción de la salud mental y de prevención, el informe en realidad entraba poco, como veremos. Veremos que, porque en definitiva el planteamiento que hacía el informe de lo que se refería a la promoción de la salud mental, yo creo que era más una consideración de que tenía que ver con las políticas que había que hacer de cambio, más que con una historia específica desde el sector de la salud mental. Siguiendo con las recomendaciones del relator, reorientar el gasto hacia sectores que no segreguen a las personas, planes y políticas de salud, incluir el derecho a la salud mental en los planes y políticas de salud y promoverla de los distintos foros políticos, es decir, integrar un poco los problemas y la cultura de la salud mental dentro del sistema, dentro de los discursos de política sanitaria y reordenar los actuales servicios de atención a la salud mental sobre la base de las buenas prácticas y de respeto a los derechos del enfermo. Esto luego creo que hay una diapositiva que he puesto después. Y por último, adoptar medidas para erradicar los tratamientos psiquiátricos forzosos y el aislamiento de las personas con trastorno mental. Yo creo que estos son los elementos básicos del informe del relator. Ahora, si nos vamos al informe, resulta que en el campo de la investigación el informe decía unas cuantas cosas, planteaba potenciar una investigación aplicada, con esa palabra, en las áreas de salud que dinamicen los desarrollos del nuevo enfoque de la atención a la salud mental. Es decir, planteaba que la investigación era un instrumento de la reforma. Y por otra parte decía sobre los equipos de salud mental, cuando establecía los equipos de salud mental comunitaria, que entre sus funciones era desarrollar programas de investigación en los campos de promoción de la salud mental, de la prevención y en el campo epidemiológico. Yo creo que es lo único que aparecía en el informe relativo al mundo de la promoción y de la prevención. Y lo vinculaba a la tarea, a la atención en salud mental de los centros de salud mental comunitaria que en la filosofía del informe eran el eje realmente de todo lo que podía ser el cambio a nivel de la salud mental. Sobre los recursos humanos, el planteamiento era clarísimo, es decir, no había ninguna crítica del mundo académico, pero se cambiaba todo, es decir, se reformará la formación académica pre- y posgraduada, las administraciones públicas promoverán la actualización de conocimientos y formación continuada de los profesionales sanitarios relacionados con la salud mental, priorizando a los equipos de atención primaria. La formación especializada se llevará a cabo en centros y unidades acreditadas y se creará la nueva especialidad de psicología clínica. Es decir, había muchas cuestiones planteadas y siempre el criterio era el mismo. Los cambios en la formación académica pre- y posgraduada era para incluir dentro de los tópicos de la enseñanza todo aquello que significaba los nuevos planteamientos en el campo de la salud mental y lo que significaba un tipo de atención psiquiátrica centrada en la comunidad. Bueno, se crearán programas de promoción dentro de los centros de atención primaria y medidas de prevención tal. Si os dais cuenta, en el informe la promoción de la salud mental quedaba en manos de la atención primaria. Y sí, los centros de salud mental sí tenían, se les planteaba como que una de sus actividades tenía que estar, o sea, que no podía ser una actividad puramente asistencialista, sino que una de sus actividades tenía que ser precisamente el establecer medidas e investigaciones a nivel de la prevención de los problemas relativos a la salud mental. Sobre el gasto, el informe era bastante radical, es decir, en el sentido de que planteaba, en el informe del relator también se habla de reordenar las inversiones hacia el ámbito comunitario. Aquí era muy claro, reordenar el gasto psiquiátrico desde el ámbito auxiliar actual, improductivo, hacia la creación de nuevas estructuras asistenciales y profesiones nuevas, como los psicólogos, vinculadas al modelo de actuación comunitaria. Fijaros lo que significaba. Significaba decir que el dinero que se estaba gastando en los hospitales psiquiátricos, una parte de ese dinero se utilizará para centros, para actividades en el ámbito comunitario y para poder contratar y promover profesiones que también podían trabajar en el ámbito comunitario.
se planteaba que los hospitales psiquiátricos tenían que tener un plan específico precisamente para su transformación y su desaparición. Y también se señalaba en el informe que ya en los presupuestos generales del Estado de ese año se incluía una partida complementaria que iba para el INSALUD, para las comunidades autónomas y para las corporaciones locales, para la puesta en marcha de la reforma psiquiátrica. Es decir, en el informe todo iba orientado a facilitar, a poner en marcha los procesos de la reforma. Respecto de su integración sobre la salud general, pues era obvio, la salud mental se decía, es un aspecto específico pero inseparable de la salud general, de forma que la reforma sanitaria tiene que incluirse como un aspecto de la reforma de salud mental que va a dar lugar al nuevo Sistema Nacional de Salud en España. Y también en ese vínculo que se mantiene en el informe de una manera constante, se decía, los planes de salud mental deberán de llevarse a cabo en el marco de los planes generales de salud. Claro, entonces en la Ley General de Sanidad posterior, de un año después, se plantea claramente que las comunidades autónomas tienen que tener planes de salud. No sé qué ha pasado con eso. Y entonces ya estábamos planteando, nosotros tenemos que tener planes que estén en el marco de esos planes de salud. Y un aspecto que se señalaba se decía, ¿cómo nos ponemos al día si estamos muy retrasados en prestaciones? Y entonces se señalaba como urgente y prioritaria la cobertura integral en la salud mental de niños y adolescentes, y también se incluía la salud mental de los mayores, la de los enfermos mentales de las cárceles y la de los drogodependientes. Es curioso porque esto, antes comentabas tú el tema de, en este momento está otra vez el tema, ¿qué pasa con la salud mental en las cárceles? Es curioso que en el informe se consideraba como aquellos elementos que a juicio de los que realizan el informe eran las situaciones más escandalosas en que estaba el país. Es decir, la falta de atención de niños y adolescentes, la situación de los mayores, la situación de los drogodependientes, pensar que ese es un momento en que es el momento inicial de estallamiento de la heroína en España y el momento de la situación de las cárceles. Al mismo tiempo se planteaba que había que garantizar unas prestaciones básicas que incluyeran, esto visto ahora puede parecer, pero claro, en aquel momento cuando decíamos que incluyeran la atención extrahospitalaria y hospitalaria, lo que estábamos diciendo es que los hospitales generales del INSALUD tenían que empezar a poder atender a los pacientes. Esta era una cuestión que en las comunidades autónomas nacientes era una discusión permanente. Yo me acuerdo de en Asturias el debate entre el consejero de entonces, Pepe García, exigiendo que la Seguridad Social devolviera el gasto de lo que había costado los ingresos de los enfermos mentales, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, esto lo va a recoger la Ley General de Sanidad, pero de una manera curiosa. En esto fue, además, yo creo que fue en Esjuk, hay diciendo que eso se haría de forma progresiva, es decir, porque había un gran miedo por parte del Ministerio de Hacienda entonces de que el generar la universalización, aunque fueran unas prestaciones básicas en el sector de la salud mental, no podía ser asumido a nivel financiero por el Estado. Y entonces aparece esa transitoria quinta, me parece que es, que dice que esto efectivamente se aprueba, pero que se desarrollará de manera progresiva. Y hay este aspecto que dice, a efectos de los reconocimientos, tratamientos y hospitalizaciones sin consentimiento del paciente, se estará a la norma de protección de los derechos civiles del enfermo mental, que eso es la reforma del Código Civil en materia de tutela de 1983 y que supone un desarrollo de la Constitución del 78. Este es un tema clave, es decir, porque en el año 83... 3 minutos. Pues entonces voy a tener que... bueno, como sabéis, en el año 83, con la reforma del Código Civil, el decreto del año 31 se suspende y entonces aparece la tutela efectiva de los derechos del enfermo mental frente a cualquier restricción de su libertad. Esto yo creo que se resolvió de manera razonablemente buena, no sé si adecuada al momento actual.
Yo creo que entonces, bueno, esto lo voy a pasar. Esto es sobre la organización y prioridades de la Agenda de Salud Mental que se plantea en el informe del relator y cómo aparece en el informe de la Comisión Ministerial. Y voy a acabar con esta última diapositiva. Que entonces, un poco de todo esto, ¿qué temas a mí me gustaría poner sobre la mesa? El primero es qué queremos decir cuando decimos derechos humanos. Yo tengo cierta dificultad. Hablamos de derechos civiles, de derechos políticos, del ejercicio de la capacidad jurídica, del ejercicio de la capacidad para obrar, de la tutela judicial efectiva. Es decir, a mí me resulta a veces complicado cuando hablamos de derechos humanos, en el caso de las personas con trastornos mentales, ¿de qué hablamos? Y por eso ahí señaló en qué condiciones puede ser legítimo limitar temporalmente la libertad de una persona. No hablo de una persona con trastornos psíquicos, hablo en general. Es decir, yo creo que limitar temporalmente la libertad de una persona, en fin, es algo... me imagino que ocurre de manera habitual en la vida de los seres humanos, en qué condiciones puede ser legítimo. Es decir, cuando yo a mi nieta la meto en el taca-taca para que no pueda, no en el taca-taca, en esa cosa, porque me voy a ir al baño y no sé qué, estoy limitando temporalmente la libertad de mi nieta y lo hago sin ningún sentimiento de culpa. No sé si lo hago bien, pero... Luego, la promoción de la salud mental, de la que tanto se habla en el informe del relator, de manera muy detallada, además, es decir, el problema de la mujer, no sé qué, los niños... Yo digo, ¿es un asunto sanitario o es un asunto político? La tercera cosa es cómo llevar a cabo la participación efectiva de profesionales, usuarios y cuidadores en la formulación de las políticas de salud mental. Yo creo que sigue siendo un problema para nosotros, en España, en este momento. Y digo, a través de la elaboración, desarrollo y evaluación de los planes de salud mental, es verdad que lo vemos cuando se hace un plan de salud mental, hay participación de profesionales, de asociaciones de usuarios, de no sé qué. Ahora, yo no sé si eso es el mecanismo adecuado para la participación efectiva o no. El otro aspecto es en qué punto está a día de hoy el debate sobre la relación entre los centros de salud y los centros de salud mental. Fijaros, la palabra integración, cooperación, colaboración, ese es un tema que además en unas comunidades autónomas o en otras incluso ha habido desarrollos con matices diferentes. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ahora hay un cierto, como sabéis, hay todo un tinglao con todos los de la atención primaria, hay mucha preocupación. Ahora, ¿en qué? Ese que es un tema clave y que no sé si lo hemos sabido resolver, ¿en qué punto está? ¿Cómo tiene que ser hoy ese tipo de colaboración entre la atención primaria y la salud mental? Y por último, esto ya, en fin, que no tiene nada que ver, una de las cosas que yo me di cuenta es que en estos 30 y tantos años han aparecido unas palabras nuevas de estas, que yo no sé si eso también es un avance o no, pero palabras como empoderamiento, gobernanza, resiliencia, la verdad es que suenan mal, pero yo no sé si aportan algo, y no sé si nosotros hubiéramos necesitado, para poder hacer el informe y para poder discutir sobre la salud mental, utilizar la palabra empoderamiento, gobernanza, resiliencia. El caso es que no sabíamos de ellas y no pudimos usarlas. Bueno, muchas gracias, Toño.